Buenas tardes, soy el profesor Vara, delegado del decano para Tecnologías de la Información y junto con el doctor Ríos, el encargado de hacer el ECOE en estos momentos. Quiero decirles que yo vine a esta facultad en el año 78 como profesor ayudante de prácticas, con lo cual quiere decir que en octubre de este año cumplo 41 años trabajando en esta facultad, así que creo que no les importará que considere esta mi casa y comprenderán que es una enorme satisfacción para mí participar en un acto como este en que se celebra el cumpleaños de mi querida facultad. En este ciclo de conferencias nosotros, el doctor Juan José Ríos y yo, tendríamos que hablar del ECOE, vamos a hablar del ECOE, y lo que habíamos pensado es hacer un poco un cambio, pensando en que el cumpleaños de la facultad no es un punto y final, sino es un punto y seguido. Es decir, que además de estas charlas y estas reuniones tan íntimas y tan agradables, también puede ser un momento para reflexionar y empezar a pensar en el futuro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué problemas podemos afrontar? Y desde luego, con la valentía que lo hemos hecho hasta ahora, afrontarlo y hacerlo. Así pues, lo que vamos a hacer es explicarles cómo vamos a preparar el ECOE del año 2050. Esto probablemente es un atrevimiento, creo que lo es, el decano no sé qué pensará, pero como me han dicho que estoy en el ERE de junio, pues pelillos a la mar. Es una charla, por supuesto, divertida, entretenida. Pretendemos que pensar juntos y con la intención de empezar a pensar que la facultad, para que tenga futuro, hay que meternos en el futuro y pensar con valentía. Efectivamente, el ECOE en el 2050 habrá medicina, cosa que no es poco, porque tal como están las cosas de revueltas con todas las vivencias que estamos teniendo en este momento, evidentemente medicina habrá. Y si hay medicina, tendrá que haber una enseñanza de la medicina, con lo cual la facultad pues, tendrá una cierta posibilidad de desarrollo. La enseñanza, evidentemente, se basará en dos contextos fundamentales. El primero es el contenido que tenemos que explicar y el segundo sería el método docente a seguir. En cuanto al método docente, no voy a entrar porque no tengo tiempo, me lo ha prohibido el decano, y todo lo que voy a concentrarme en la parte más complicada, que es qué es lo que tenemos que explicar. Pues tenemos que explicar una barbaridad, porque conforme van las cosas, que cada vez se va acumulando más material, la cantidad de materia a enseñar realmente se hace muy complicada. Cualquiera de las áreas que ustedes están trabajando, no hace falta ser un fenómeno, urología, cardiología, etcétera, va aumentando de una forma casi exponencial todo su contenido. Y realmente, si uno lo piensa, va a resultar muy difícil, pero muy difícil poder explicar todo ese contenido y, sobre todo, obviamente, recordarlo. Y no les digo nada cuando sea en el ejercicio de la profesión que empieza a crear un problema. Evidentemente, necesitamos ayuda. Esta cuestión que yo planteo aquí no es nueva, ni siquiera en España ni en ninguna otra parte del mundo. Ya hay instituciones que se están planteando de una forma muy seria, porque esa abundancia de datos tan brutal a la que nos enfrentamos repercute incluso en lo más simple de la medicina, que es el contacto directo con la persona. Si hay que consultar tantísimos datos, hay que tener tantísimo dato presente y además hacer una labor de médico dirigido a un paciente, realmente la cosa se complica bastante. El problema es que los datos que tenemos, que no nos van a faltar en absoluto, son un cambio que se produce en la sociedad en la que vivimos. Vamos a una sociedad que parece ser que va a ser un cambio radical frente a lo anterior por la abundancia de datos. Hay quien habla que esto va a ser una revolución parecida a la neolítica porque va a cambiar puestos de trabajo, conceptos de vivir, formas hasta de las relaciones personales y no sabemos hasta dónde va a llegar. El caso es que lo que sí es evidente es que la cantidad de información que tenemos es desmesurada.
no sabemos prácticamente ni cómo trabajarla con ella. Y yo voy a poner un ejemplo que quiero que vean que el problema, o sea, esta abundancia de información viene para quedarse. Entonces, lo único que nos queda a nosotros es intentar racionalizarla, meterla dentro de nosotros y ver cómo la podemos manejar para poder seguir. El ejemplo que he elegido es un ejemplo ya conocido, que es el genoma humano. El genoma humano se secuenció hace como 10 años, pero realmente no se le ha sacado provecho. Y no se le ha sacado provecho porque la cantidad de datos que tiene es tan brutal que realmente se nos complica. Pero hoy yo lo que quiero es que vean, vamos a ver de una forma casi visual, exactamente cuánta es esa información y cómo la podríamos manejar. Miren, el genoma de un virus, que es el bicho o el ser más pequeño, vivo, que hay más pequeñito, sería el genoma suyo tiene unos 3.000 pares de bases, que son, cuando hablamos de pares de bases me estoy hablando simplemente a la inicial de la letra, C, G, A, T. Detrás hay toda una molécula, bueno, pero en fin, eso lo olvidamos. Vamos a simplificarnos la vida para no complicárnosla más. 4 letras, nada más. Con esas 4 letras, con la alternancia de esas 4 letras, se define un genoma. El más simple, como les digo, el de un virus, que 3.000 caracteres, pues la verdad, 3.000 letritas, pues se puede escribir en una hoja de un libro. Yo creo que eso es accesible. El siguiente sería una bacteria que tiene 5 pares de bases, para lo cual ya necesitaríamos un libro de 150 páginas. En esta proporción, el del ser humano, que tiene 3 por 10 elevado a 9, necesitaría 1.000 libros de 1.000 páginas. Eso es una barbaridad. Cuando nos dan cantidades de ese tipo, cerramos los ojos y no queremos pensar en ello. Pues hoy les voy a hacer que lo piensen. Lo vamos a ver. Esto sería un fragmento de esa hoja que se va escribiendo, un simple folio, un TIN A4, y como esta hoja, todas estas. Ahora díganme si humanamente uno puede decir que puede trabajar con esa cantidad de datos. No te digo nada si llega un internista y le dice al celador que le traiga el perfil genético de Paco Vara y le trae esto. Y tiene que empezar a trabajar con él, ni siquiera con una calculadora rápida podría operar sobre ello. Esto es un problema, pero estos son los datos que ahora tenemos. La pregunta sería por qué esto no se ha tenido en cuenta hasta ahora. Bueno, hay que esperar a que acabe. Es una barbaridad, ¿verdad que sí? Bueno, lo es. Esta es la información simplemente de un individuo. Es lo que se llama el perfil genético, que hasta ahora no se ha hecho mucho caso porque tenía una dificultad muy grande y es que era muy difícil de obtener. Era carísimo. El perfil genético del primer humano, con el doctor Aragón se acordará, costó mucho tiempo y hubo que unirse todos para poderlo conseguir. Hoy día se consigue en una semana y al módico precio de 100 euros. La compañía 23andMe, a cualquiera de ustedes se le puede hacer, lo solicita y se lo hacen en una semana. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando toda esa cantidad de datos empieza a ser accesible, es cuando se empiezan a poder hacer cosas con ellos. Hay que tener en cuenta que lo que hemos visto ahí es el código genético de una persona de forma estructural. No quiere decir que todo se exprese, ni que todo se exprese en el mismo tiempo. Hay una expresión diferencial, y lo digo para que luego lo tengamos en cuenta. Esta cantidad de información no se podría almacenar de una forma física. Yo creo que aunque la Paz la haga nueva, usar 4 o 5 plantas para guardar los perfiles genéticos no tiene ningún sentido. Esto se tiene que guardar en unas bases de datos. Empezamos a entrar en la necesidad que tenemos de depender de la informática, de depender de la tecnología para poder ser operativos. Ni siquiera se puede meter una base de datos pequeñita. Y aquí les pongo, por ejemplo, esta noticia que salió en enero de este año, que el Barcelona Supercomputer Center compra un ordenador de este tipo simplemente
para el cáncer y el genoma que requieren análisis masivos de datos y son sus áreas prioritarias. Esto ya habla de que para poder trabajar con este tipo de estructuras, los grandes centros hospitalarios tendrán que empezar a plantearse tener ordenadores de una alta categoría, de unas prestaciones para poder manejar esa información. Este aparatito, el Starlight, que así le llaman, me interesa que vean que tiene una capacidad de almacenamiento de 9,5 petabytes. Esto ya, supongo que como yo, será la primera vez que lo oyen. No es el giga, ni el tera, que es el que le sigue, este es el siguiente. Es decir, estos son millones de gigas. Y la capacidad de cálculo de 133 teraflops. Pues miren, aunque les parezca mentira, estos aparatos todavía no son suficientes para lo que se nos viene encima. Este es el ordenador cuántico, este es el ordenador de silicio, que ya se sabe que tiene una limitación técnica, no puede seguir adelante, hay operaciones que ya no pueden hacer y se están haciendo la computación cuántica. Verán, esto lo cuento o lo digo porque yo creo que tiene que formar parte de las personas que de alguna manera participan o deciden que en los grandes hospitales tiene que haber un centro de cálculo, tiene que haber un sitio que tenga la capacidad de poder gestionar esta información de una forma rápida. Pero también quisiera hacer un toque de atención, porque el otro día escuché una conferencia en la Real Academia de Medicina y resulta, yo no lo sabía, que el acceso de un médico es solo a los enfermos de su hospital, no al de los demás. Y se quejaba este señor porque decía que quería hacer un estudio más extenso sobre la incidencia del cáncer y no tenía datos. Yo creo que si uno fuera lógico, un ordenador de este tipo, lo que tendría sentido sería no ponerlo en un en un hospital concreto, sino probablemente en toda la comunidad y que fuera común para todos. Es muy importante para todos nosotros que la gente pudiera estudiar y comparar no los casos de su hospital y ni siquiera los de su comunidad, todos los de España. Un centro común que me haría ilusión que se llamara el Centro Dulcinea y estuviera en el Toboso, porque sería algo muy agradable para los científicos que luchamos contra todas las vicisitudes y los molinos gigantes, tener el amparo, por ejemplo, por lo menos de Dulcinea del Toboso, que podría ser el embrión del CDC europeo. Evidentemente, este tipo de cosas, que se trata de que la medicina sea lo más rápida posible, lo más eficiente y lo más concreta, y como tendrán en su mente, muchas de las cosas que se pueden hacer es comparando con lo que se sabe de otros casos. Entonces, esto sería extraordinario. Bien, curiosamente, el genoma que se tiene desde hace 10 años no nos ha servido a las ciencias biomédicas, sin embargo, a otras ciencias sí. Por ejemplo, los jueces, la prueba de paternidad, no hay quien se la quite, ¿verdad? Y cuando dicen se acabó, no hay más que... También lo han utilizado mucho la gente de los estudios de las poblaciones. Y hay una cosa muy curiosa que les recomiendo que la hagan, y es que el National Geographic hizo un proyecto buscando el Adán genético. Es buscando mutaciones, que son unas características que van bajando poco a poco, hasta intentar localizar dónde surgió el Adán genético. Y lo saben, pero no se lo cuento, lo ven. Además de las posibilidades, hay otro aspecto que ahora está muy de moda, y es que los genomas de la arqueología, la genética está aportando muchísima información y está siendo muy útil porque difícilmente, los arqueólogos, los pobres, con lo de los huesos, pues la verdad es que es una auténtica, una cosa extraordinaria que con 4 huesos ahí 4 dientes sean capaces de ver si es un homínido de tal y cual. Afortunadamente con la arqueología, con la genética, tienen mucho recorrido que hacer. Esto es simplemente para reflejar un genoma, que es una cosa nuestra, y que sabemos probablemente un 1 o un 2%. Y es un ejemplo de lo que la tendencia que hoy existe, que se llama minería de datos. Y es decir, hay que ir buscando, y cuando uno tiene imaginación, sobre todo tienes que tener los datos, y después tienes que buscarlos para poder conseguir información.
Como no me puedo entretener, porque para pena mía ya las podría contar algunas cosas más, me voy a ir a uno de los casos que más está incidiendo en este momento, que es la medicina personalizada. La medicina personalizada es una de las definiciones que he encontrado, está recogida en el Instituto Nacional del Cáncer de NIH, que dice que el tipo de medicina que se usa será que usa la información de los genes, de las proteínas y del ambiente de una persona para prevenirse, diagnosticarla y curarla. Evidentemente, esto es así y vamos a llegar a tenemos que tener una medicina personalizada más concreta. Quiero decir que, evidentemente, esto no se ha hecho antes y no se ha hecho sencillamente porque no teníamos los perfiles genéticos, porque no teníamos las herramientas, pero eso nos está viniendo. Y como yo estoy hablando de lo que va a ocurrir en el 2050, comprenderán que todo esto será el pan nuestro de cada día. Entonces, ¿por qué hacemos una medicina personalizada? Pues miren, una cosa tan simple como que si yo soy distinto de mi primo por fuera, evidentemente también lo tengo que ser por dentro. No se ha comparado, no se ha estudiado mucho porque no nos preocupa, pero llega el momento ahora que sí. Y esto nos lleva a que si somos distintos por dentro, no puede ser que la dosis y la pauta de losartán que se da en Cuenca sea la misma que en Oklahoma, por sentido común. Ya sé que antes no se podía hacer, pero es que ahora se va a poder hacer. Y tengan en cuenta además que los genes que se están expresando en un momento determinado no son siempre iguales, ni siquiera con el mismo perfil genético, porque todos sabemos que, aunque el genoma es el mismo y no varía en el tiempo, sí que expresan de forma diferencial la que tiene un niño con un adulto, con un joven o con una madurez, pues son distintos. Con lo cual quiere decir que aunque no lo sabemos o no lo tenemos muy claro, pero sí sabemos de su trascendencia. Se da. La barba aparece en un joven en la juventud, pero no hay quien pueda decir que a los 12 años, a los 13 o a los 24. Varía de cada persona. Cada persona es distinta, con lo cual no está descartado el hecho de que podamos hacer una medicina personalizada. Bueno, esto se nos complica cada vez más, porque si acumulamos toda la sabiduría que tenemos hasta ahora, más la que se está haciendo, más los genomas, más la expresión génica, los perfiles genéticos y lo que venga, que todavía hay más cosas, necesitamos una ayuda como sea. No podemos defendernos solos. No es posible que el médico se tome todo el tiempo, por ejemplo, para ver un perfil genético. Tiene que haber algo que nos filtre esa ayuda y concentrar la acción mental de la persona en la enfermedad, en los puntos concretos. Podríamos empezar con unos asistentes que todos tienen en su teléfono, que son asistentes inteligentes como Siri, Google, Alexa, en fin, estas cositas que, aunque nos parezca mentira, son útiles, porque le dices, oye, como estoy conduciendo, pues llama a mi mujer, dile que estoy con el decano, que llego tarde, y ya está. Y ella te contesta que, espera, perdona, pero no estás con el decano, estás con otra persona, tú te callas, porque te he dicho que llames y si no, te corto. Y lo digo, no es una broma, para que quede constancia de que estos aparatos nunca estarán por encima de nosotros. Siempre los podemos desconectar y no nos deben dar ningún miedo. Uy. ¿Se ha enfadado? Ah, no, está aquí. Exactamente. Ha dicho, te aportas, me has dicho que me vaya, pues me voy. Bueno, pues no necesitamos esto, sino que necesitamos algo más. Necesitamos una inteligencia artificial, además de la otra, pero tener una artificial que nos pueda ayudar. Afortunadamente estas cosas ya existen hoy, y como existen hoy, posiblemente en el año 2050 ni les cuento. Les voy a enseñar un vídeo de un robot japonés de hoy, o sea, de ya. Es una filmación que hizo un equipo de español que nada más entrar, lo cuento porque a lo mejor no sé qué tal se oirá, le entra y cuando ve que le dice hola, el reportero automáticamente
cambia su lenguaje de expresión y en vez de usar el japonés usa el castellano. Lo ponen en subtitulado, entonces no creo que haya problemas, salvo un punto que en un momento determinado el periodista le pregunta que si quiere ser su novia y no les cuento más. Vamos a verlo. Hola. Hola. Ella es Erika. Yo soy Jalis, Es un placer conocerte. ¿De dónde eres? de España. Nunca he estado ahí. Bienvenido a Japón. Muchas gracias. Algún día quiero visitar España para ver flamenco. El flamenco es muy popular en Japón. A veces me imagino vistiendo un precioso vestido de flamenco, bailando con un caballero joven y guapo. ¿Tienes novio? Es un secreto. ¿Por qué preguntas? ¿Tú quieres ser mi novio? Sí, ¿por qué no? Espectacular. Esto es a día de hoy, con lo cual imagínense en el año 2050. Así que no sé qué lo habéis hecho. Con esto creo que tenemos una situación ya un poco especial y les digo que déjenme soñar porque todavía estamos en vías de poder hacer lo siguiente. En el 2035 vamos a pensar que un grupo manchego desarrolla unos algoritmos que permite que la sexta generación de Erika se especialice en temas médicos y sea capaz de este robot nuevo que se va a llamar Jovita, hable 50 idiomas, especializado en enfermedades humanas, con lo cual pueda leer y hablar todos los lenguajes de médicos que se pueda hacer, será capaz de conectarse con esa base de datos especial que me gustaría, de forma inalámbrica, hacer todas las comparaciones genómicas en milisegundos, extraer toda la información clínica de la persona, filtrarla, hacer todo aquello que es rutinario y aquello que encuentre que realmente es objeto de interés en el caso clínico correspondiente, dárselo al médico para que de una forma relajada sea capaz de hacerlo. Evidentemente, dado este logro, en 2040 la revista Lancet considera que Jovita es the best medical assistant on the world. Y ahora ya sí que podríamos hablar del año 2050, la estación número 5. No sé cómo voy de tiempo, supongo que mal. Bien, sería un dolor abdominal. ¿Y cómo ocurriría esto? Pues evidentemente pasaría porque el señor está convocado a las 10 de la mañana, pues tiene que ir a las 10 menos cuarto, Jovita recibe a esa persona y de forma rutinaria le hace un holograma, porque ya no se utilizan los TAC de alta resolución, esos que se utilizaban en el pasado, han pasado a ser un holograma de alta resolución que permite ver absolutamente todo el cuerpo de una forma tridimensional. Además, coge Jovita y con pleno contacto le mide sus constantes biométricas para poder saber los análisis de todo lo que haga falta y además pedirle permiso para acceder a la información que lleva de su perfil, que estará metido en un chip debajo de la piel y que la comunicación se hace de forma telepática, no es necesaria la comunicación, porque Jovita es capaz de comunicarse con esa persona, pasan la información y además comprueba con sus ondas cerebrales para estar seguro de que no hay ningún tipo de manipulación ni coacción. Una vez que ha recibido toda esa información, Jovita determina las cosas que tiene que ver, por ejemplo, dado su perfil genético, pues puede ver que esta persona puede tener dentro de unos 8 meses un brote psicótico que podría poner en peligro la estabilidad de su mujer porque tiene tendencias para acuchillarla, por ejemplo. Entonces eso se coge, se pone aparte para pasárselo al médico. Además, la persona se queja de que tiene un dolor abdominal, entonces resulta que en el holograma todo está normal, le pregunta y resulta que esa persona se ha inflado a comer chile en la noche anterior y lo que está es
tiene un ardor de estómago que te muere. Y de esta forma tan sencilla, tan bonita, podríamos llegar a tener una medicina más humanitaria, no se quita ningún puesto de trabajo, facilita la vida al médico y a los pacientes. Y con esto quería, esperad un momento, porque ya no sé cómo salir de aquí, porque tenía más información, pero no quiero narices. Me han puesto... Quisiera agradecer a todas las personas que han participado en el ECOE en los últimos años, porque gracias a ellos estamos haciendo una labor realmente extraordinaria y, de alguna manera, pues quisiera que en las 3 convocatorias que ha habido, como decía Juan, no están todos, no estamos todos, pero sé que hay mucha gente. Para terminar, les diría que esta es la celebración del 50 aniversario y yo espero que cuando se cumpla el centenario nos reunamos todos. Estemos donde estemos, podemos pedir permiso al encargado y venir en plan holograma, inalámbrico, vale cualquier cosa, y nos volvamos a reunir para celebrar los 100 años de nuestra facultad. Muchísimas gracias.